En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Así acaba el tiempo de la cabeza de oro y pasamos al tiempo de los medos y persas, simbolizado por el pecho y los brazos de plata. Pero como los demás, su reino, aunque portentoso, no sería por siempre. Sería sucedido por un reino de bronce que dominaría toda la tierra. En el 539 a.C., Nabonido pierde el reino babilónico y es proseguido por Ciro II el Grande y el reino de los medos y persas. Ciro comprendió que las ciudades no deberían ser saqueadas por nómadas, como Ciazares lo hizo con Nínive, sino que éstas pueden ser integradas en el imperio. Su política fue basada en la tolerancia, conocida como la Pax Pérsica. Este es uno de los motivos por los cuales los judíos lograron volver a Jerusalén y edificaron su ciudad y templo y tuvieron la libertad de adorar a Dios. Este edicto real fue registrado por Esdras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras 1, versos 2 al 4. Además, el mazdeísmo, religión persa, no permitía la intromisión en las religiones de otros. También, esto convenía a los babilonios que deseaban el regreso de la adoración de Marduk. Su genealogía, su conquista sobre Babilonia, el favor de sus súbditos, así como su concepción de ser enviado por Marduk para liberar al mundo, se hallan registradas en el famoso cilindro de Ciro. Entre sus políticas, unificó el reino con una moneda estándar, una moneda de plata, instituyó el arameo como idioma oficial, instituyó el reino en satrapías, que eran como provincias, y por esa razón Dios le dijo a Belsasar que el reino habría sido roto o dividido. Impuso impuestos bajos en todo el reino, constituyó una armada imperial pero con poca táctica, mezclados con fenicios y otros. Pero en el 538 a.C., Daniel recibe la respuesta a su preocupación sobre la profecía en el capítulo 8 de su libro, a través de la visión de las 70 semanas, que explicaremos luego. Para este mismo tiempo, el sacerdote Esdras vuelve a Jerusalén restableciendo la lectura de la Torá y la verdadera adoración, y empezaron la construcción del segundo templo un año después, en el 537 a.C., gracias al retorno de los deportados a manos de Zorobabel. En el año 536-535 de nuestra era aproximadamente, Daniel recibe una visión en el río Hiddekel, registrada en el capítulo 10 de su libro. En ella se dan las indicaciones de 3 reyes que surgirían en Persia y de un cuarto rey que sería muy rico y que se levantaría contra Grecia. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Daniel 11, versículos 2 y 3. A mediados de este mismo año se acaban los 70 años de exilio profetizados por Jeremías, y así, en el 530, Ciro II el Grande, rey de naciones, fallece tras una batalla contra los nómadas
del noreste, los masagetas, dejando para este tiempo 3 capitales: Babilonia, Susa y Ecbatana. Asume entonces el trono su hijo Cambises II, quien estaba encargado de la conquista de Egipto, que era una de las pocas naciones que faltaba para someterse al imperio. Sin embargo, esta y Grecia le hacían frente. El faraón Psamético III, esperanzado de su unión con los griegos, llevó a su país a la guerra de Pelucio, donde perdieron. Cambises lo capturó y ejecutó después de un intento de rebelión del faraón. Inscripciones egipcias narran el acontecimiento, la predilección de Cambises por la religión egipcia y la adopción de los títulos y costumbres de los faraones se encuentra escrita allí. En estas batallas entre persas y egipcios se dice que Cambises mandó a matar a su hermano Esmerdis, quien supuestamente estaba destinado por Ciro para gobernar el lado oriental del imperio, temiendo que en su ausencia y en tanto tiempo ocupado en Egipto se levante como rey y Cambises pierda la corona. Sin embargo, se levantó un falso Esmerdis, gobernando por 7 meses en ausencia de Cambises, quien se encontraba en Egipto. Hizo bajar el impuesto, pero también era apabullado por los medos y persas, así que cuando se enteró que Cambises regresaba para matarlo, trató de escapar, pero fue asesinado por Darío I, y Cambises murió en el camino. Se dice que este hombre era un mago de Media llamado Gautama. Entra en escena entonces Darío I, el Grande. La inscripción de Behistún relata cómo Darío llegó al mando y el resto de sus conquistas más importantes, pero sobre todo su ascendencia y linaje en 3 idiomas: elamita, persa y acadio. Heredó el imperio persa, que comprendía territorios iraníes: Elam, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas de Asia Menor. Construyó una gran red de caminos que se centraban en la gran carretera central persa que atravesaba todo el imperio. Lo impresionante de esto es la rapidez con que se podía dar un mensaje de un extremo al otro del imperio, que se hacía en nada más y nada menos que 15 días. Bueno, era lo más rápido para la época. Reorganizó el reino en provincias llamadas satrapías, al igual que Ciro. Acuñó una moneda unificada de oro llamada darico, moneda de oro. Darico es una palabra persa que significa dorado. Instituye el arameo como lengua oficial. Continúa con su gobierno de tolerancia política y religiosa. Establece impuestos menores y emprende la construcción de Pasargada, ampliado posteriormente por Jerjes y Artajerjes, convirtiéndose en la capital ceremonial del imperio. Además, realizó muchas construcciones en Susa, Persépolis, Babilonia y Egipto. Este Darío I Istapes, con el propósito de honrar a su antepasado Ciro, confirma sus decretos, entre ellos el decreto del regreso de los judíos, registrados en Esdras 6:12, sobre la reconstrucción de Jerusalén. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Esdras, capítulo 6, versículo 12. Para el 490 a.C., ya había echado mano de Macedonia e iba sobre toda Grecia, o mejor conocido como ciudades-estado, cada una con su propio rey. Pero al enfrentarse a ellos en la batalla de Maratón, Filipides, un ateniense, recorre 225 kilómetros en 2 días rumbo a Esparta para conseguir un apoyo que nunca llegó por encontrarse en sus fiestas religiosas, pero sería recordado hasta el día de hoy por tal proeza y siendo ahora parte de los Juegos Olímpicos. El ejército persa superaba en 10-1 a los atenienses, pero aún así ganaron los griegos, que luchaban por la democracia y libertad frente al absolutismo y despotismo persa. Esta fue conocida como la Primera Guerra Médica, no porque hayan intervenido médicos, sino por los medos. Y mientras Darío I
sofocaba una revuelta en Egipto, fallece en el 485 a.C. Asume entonces Jerjes I. Fue coronado en el 486 a pesar de que tenía varios hermanastros mayores. Esta es la época de expansión y fracaso, debido a la pérdida en su expedición a Grecia a través de las segundas guerras médicas. Sofocó las rebeliones de Babilonia y debido a que se llevó la estatua de oro de Bel y mató a sus sacerdotes que le impedían. La batalla en el paso de las Termópilas es recordada por muchos historiadores de cómo un pequeño grupo de valientes espartanos, específicamente 300, pudieron detener por un poco de tiempo al ejército persa y encima fueron traicionados por Efialtes, consiguiendo así los persas otro camino hacia Grecia y muriendo los 300. A su vez, luchaban por mar en el estrecho de Artemisio, pero habiendo perdido el paso de las Termópilas, los griegos se vuelven a Salamina, llegando así el dominio persa sobre Atenas. En su cólera por lo sucedido y lo anterior con su padre, quemó Atenas, aunque luego se arrepintió y quiso reconstruir la ciudad después. Luego de estos sucesos, Jerjes, o Asuero en la Biblia, se casa con Esther, convirtiéndose ella en la reina de medos y persas, y posteriormente todos los eventos mencionados en el libro de Esther. A su muerte, en el 465 a.C., deja a medio construir Persépolis, el palacio de las 100 columnas. En adelante, el espíritu de los persas iría en decadencia. Adoptaron modas orientales, los vestidos de los medos, el lujo babilónico, prendas egipcias, ritos caldeos, etc. Iniciaron muchas intrigas entre sus principales líderes y también hubieron muchas traiciones políticas. Llega al poder entonces Artajerjes I Longímano. En el primer mes del 7º año del reinado de Artajerjes, cerca del otoño del 457, se decreta por tercera vez reconstruir Jerusalén y para eso es enviado Esdras, junto a una compañía de judíos entre sacerdotes y levitas. Este es el tiempo en que también se hace presente en la historia el profeta Nehemías. A la muerte de Artajerjes I Longímano, sucede su único hijo real, Jerjes II, quien apenas reina por 45 días, siendo asesinado por su hermano Sogdiano. A su vez, también reinó apenas 6 meses y 15 días, ya que fue asesinado por su medio hermano Darío II Oco en el 423 a.C., hasta el 404 de quien se conoce poco realmente. Le sucede Artajerjes II Nemón, hijo de Darío II, quien gobierna hasta el 358, sucedido por su hijo Artajerjes III Oco, quien mató a todos sus hermanos para asegurarse el trono, ya que se dice que tenía cerca de 115 hermanos, terminando asesinado por Bagoas, su general, en el 338 a.C., sucedido por su hijo Artajerjes IV Arcés, quien fue puesto por Bagoas para controlarlo, pero al no poder hacerlo, lo asesina en el 336, y así pone en su lugar a su primo Darío III. El reinado de Artajerjes IV se caracteriza por su constante hostilidad contra Macedonia y los reyes Filipo y Alejandro III, que termina en una guerra, pero ya la hereda Darío III. Darío III Codomano es el rey más conocido como el rey que perdió el imperio. Uno, porque no tenía experiencia como gobernante y los egipcios lo odiaban, consiguiendo así que los egipcios deseen su liberación a cargo de los griegos. En el 334 Darío III lleva a los persas a seguir las batallas contra Grecia en Gránico, siendo totalmente derrotados. Así, los griegos avanzan a Mesopotamia y aunque Darío pide la paz, tal cosa no se realiza. Vuelven a la batalla en el 333 en Isos, donde son derrotados nuevamente por los griegos. En el 331 se realiza la batalla más conocida de la historia en Gaugamela, donde Alejandro Magno derrota a los ejércitos persas y huye Darío III, quien es luego asesinado por su propia gente. Entonces,
Alejandro entra triunfalmente en Babilonia a sus 32 años y posteriormente en Susa, Persépolis, que fue incendiada, y Ecbatana capital, actualmente Hamadán, hoy Irán. Para el 330 a.C., Alejandro entra triunfante en Persépolis y sus ejércitos, llenos de venganza por lo sucedido en Atenas, echan fuego a la ciudad. A pesar de la terrible muerte de Darío III a manos de su propia gente, Alejandro le realiza un funeral noble y se casa con su hijita. El dominio de Alejandro Magno creció de forma inimaginable, extendiéndose por el Helade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central hasta los ríos Indo y Oxus. Habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Poro en la batalla de Hidaspes, sus tropas se negaron a continuar y retornaron todos a Babilonia, donde finalmente fallece Alejandro Magno de manera inesperada. El reino de los medos y persas había sido inferior al reino babilónico, pero después de ellos llegaría un imperio de bronce que dominaría toda la tierra. Ese sería el imperio griego, encabezado por Alejandro Magno. Sus conquistas y sus hazañas nos demuestran que este imperio cumplió exactamente la profecía, pero su líder vería la muerte muy temprano, haciendo que este imperio le abra las puertas a un cuarto imperio que desmenuzaría todas las cosas.